En Colombia nos sucede con mucha frecuencia que por estar reevaluando nuestros propios problemas no vemos lo que sucede más allá de las fronteras. Y eso es lo que puede estar sucediendo en este momento con la situación económica, porque por una parte hay buenas noticias para la economía colombiana. En días pasados se conoció que el primer trimestre el PIB creció 8,5% por encima de los pronósticos de los analistas, que en promedio le apuntaban a un 7,8%. Fuera de la buena cifra, el crecimiento es bueno porque es producto de un crecimiento equilibrado de la mayoría de los sectores. Solamente el agro y el sector financiero tuvieron retrocesos, el resto de los sectores crecieron de manera más o menos balanceada. Y además de eso, otra buena noticia. Las fuentes del crecimiento ya no se concentran solamente en el consumo privado, que había sido el gran motor del dinamismo económico en los últimos periodos, sino que ahora involucran también la inversión, un rubro que venía rezagado y ahora se está recuperando. Hasta allí las buenas noticias en el frente doméstico. Eso nos distrae un poco de lo que está pasando en el resto del mundo, donde la discusión gira alrededor de la posibilidad creciente de una recesión internacional, inducida en gran parte por la posibilidad de una recesión en la economía de Estados Unidos. En concreto, se está hablando de una combinación muy peculiar: recesión más inflación, es decir, lo que los economistas denominan una estanflación. ¿Por qué es peculiar? Porque estamos acostumbrados a que cuando la economía va bien, cuando el dinamismo económico va viento en popa, los precios tienden a subir, es decir, inflación con dinamismo económico. O que cuando la economía va mal y entra en recesión, los precios tienden a bajar. Lo que es singular es que haya posibilidad de que la economía entre en recesión y simultáneamente haya inflación paralelamente. Esta situación peculiar se podría dar por dos fenómenos. El primero, el impulso que ha tenido la inflación ya en los últimos años. Eso es producto de, en parte, las políticas expansionistas, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal, que han tenido los distintos países para responder a la pandemia desde el año 2020. Eso, por supuesto, ha generado presiones de demanda y eso se ha ido traduciendo lentamente en mayor inflación, que se ha acrecentado con la crisis de los contenedores, que ya acumula muchos meses y que ha elevado los costos internacionalmente de las distintas cadenas de valor, pero más recientemente este año con la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que ha elevado los precios de las materias primas, los precios de los commodities, los precios de los agroquímicos, y todo ello ha tenido un impacto muy serio sobre el nivel de precios alrededor del mundo. Eso en cuanto a la inflación. ¿Por qué amenazas de recesión? Pues justamente por la reacción de las autoridades monetarias para tratar de atajar la inflación. Agarremos el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la Reserva Federal aumentó en el mes de marzo en 1/4 de punto porcentual su tasa de interés, pero ya arrancando mayo, hace apenas unas semanas, anunció un aumento adicional de medio punto porcentual, algo que no había sucedido en este siglo. Eso muestra la agresividad con la que las autoridades monetarias están atacando la inflación, y ese aumento de tasas de interés empieza a preocupar acerca de los efectos recesivos que pueda tener. Sumémosle dos cosas adicionales: los confinamientos en la China para tratar de atajar la crisis del COVID-19 han tenido impactos serios sobre la economía. Recordemos lo que ha sucedido en el mes de abril en concreto en China. La industria se contrajo 3% en términos anualizados y el comercio 11% en términos anualizados. Es decir, que el motor chino está empezando a flaquear a raíz de las políticas anti-COVID. Y a eso sumémosle un clima negativo en el sentimiento de los agentes económicos. El índice de confianza de los consumidores en los países miembros de la OCDE hoy es inferior al que había al comienzo de la pandemia. Eso muestra que hay temores acerca de que verdaderamente se cristalice una recesión. Recesión más inflación. Una situación de estanflación cuya probabilidad aumenta. ¿Qué impacto podría tener para Colombia? Por lo menos dos en primera instancia. Uno de ellos es que el aumento del precio de los commodities, y en concreto el aumento del precio del petróleo, se vendría abajo. ¿Por qué? Porque la economía entraría en una recesión y caería la demanda por petróleo y por lo tanto también el precio, afectando no solo los ingresos del gobierno, sino también afectándonos en cuanto a los ingresos de divisas a la economía colombiana. Pero el segundo, si se llegara a cristalizar una estanflación,
habría un aumento de la desconfianza de los agentes económicos que sacarían capitales de las economías emergentes, entre ellas Colombia, acentuando el impacto sobre la tasa de cambio, lo cual redundaría a la vez en una elevación adicional de la inflación en el país. Hay que tener presente qué está sucediendo en el resto del mundo, monitorear las circunstancias que rodean el entorno internacional para ir evaluando si efectivamente esta posibilidad de una estanflación en el mundo va cobrando cuerpo, porque eso incidiría claramente en el desempeño de nuestra propia economía.